Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la asesora de la materia de Informática Administrativa Aplicada. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver antecedentes históricos, derechos de autor, aplicaciones del uso de software, seguridad y auditoría de sistemas. Son los temas que vamos a estar revisando. ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura? Conocer aspectos básicos sobre las aplicaciones, del uso de software y las implicaciones legales, identificando las ventajas del manejo de la información para propiciar un óptimo impacto en la toma de decisiones dentro de una organización. Bueno, antes de comenzar a detalle y hablar ya de los derechos de autor y de toda esta parte, vamos a lo que son los antecedentes históricos. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos de la informática? Bueno, todo comienza con el cálculo. ¿Y cuál fue nuestro primer sistema de conteo? En la prehistoria se encontraron marcas en los huesos. El hombre, en su necesidad de administrarse, pues bueno, fue registrando sus frecuencias, fue registrando las veces que hacía, me imagino, sus tareas principales en las marcas de los huesos de animales. Él fue su primer sistema de conteo. 300 años antes de Cristo aparecen las tablas de Salamina. Siempre les digo que estos se pueden ubicar como los papás del ábaco. ¿Por qué? Que al final de cuentas eran piedras, eran pequeños palitos o era todo aquello que me permitía ir haciendo agrupaciones. En el año de 1202, por Leonardo Fibonacci, aparece el ábaco. Yo creo que si no les tocó trabajar con él, por lo menos sí lo conocen. Aquí tienen una foto enfrente, donde dice: el ábaco consiste en una serie de alambres. Sobre cada alambre se enhebran 10 bolitas. Aquí ya nos permitía hacer sumas y restas. Pues aquí era cuando empezábamos a hacer las pequeñas agrupaciones para hacer sumas, para hacer restas. ¿Y qué pasa a comienzos del siglo XVI? Todos los cálculos que hacíamos o que hacían en ese entonces, lo hacían con el sistema numérico romano. Si ustedes recuerdan cómo se escribe un número romano, se escribe con letras. Entonces, de por sí no es tan fácil leerlo, pues ahora imagínense hacer cálculos. Era complicado y además de complicado no era tan exacto. Por eso fue que se tomó la decisión de pasar de un sistema romano a un sistema numérico decimal, que es el sistema numérico que hasta el día de hoy utilizamos. Si ustedes recuerdan, con el ábaco, por ejemplo, para los que sí lo llegaron a utilizar, aparte de hacer sumas y restas con el ábaco, te permite ir identificando las posiciones decimales, es decir, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Entonces, también nos servía, o por lo menos en la actualidad ya no, para los que, repito, usamos ábaco, ya nos permite ir ubicando las posiciones decimales. Bueno, vamos a ver considerada la primer máquina de cálculo, que se le conoce como la pascalina. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas.
Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. ¿Por qué si no fue funcional, por qué es tan importante la pascalina? Porque fue la primera máquina que permitía almacenar información. Si bien vemos cuando estábamos utilizando el ábaco, pues sí nos permite ir haciendo sumas y restas, pero si alguien pasa y nos tira el ábaco, pues gracias, ¿verdad? Nos toca volver a comenzar las operaciones. Y la pascalina fue la primera máquina que permitía almacenar la información. Ya fueron los factores externos lo que no le permitió ser funcional, porque en ese entonces conseguir, si vieron el video, si pusieron atención, decía que se manejaban ruedas dentadas, entonces no era fácil conseguirlas y no eran tan exactas. Las mediciones, no había máquinas industriales que hicieran las cosas tan milimétricamente exactas. Entonces, era muy difícil conseguir. Segunda, por lo mismo que no eran tan exactas, continuamente se trababa esta máquina al momento de hacer las sumas, de hacer los cálculos. Entonces, el único con la capacidad de armar y desarmar la pascalina era Blaise Pascal. El día de hoy, por ejemplo, tenemos una calculadora y se descompone. Yo no la hacía arreglar, no, mejor, ¿sabes qué? Vamos por otra. ¿Por qué? Porque no tienen un costo, tienen un costo accesible y aparte la encuentran casi en cualquier papelería. Por eso es que el día de hoy es pues yo no sé arreglar calculadoras, pero no pasa nada, o sea, puedo adquirir con facilidad una nueva. En ese entonces no era sencillo ni conseguir las piezas, ni conseguir otra pascalina, ni desarmar o componer la pascalina. Pero fue muy importante porque fue la primera máquina que permitía almacenar el resultado. Bueno, vamos a ver un poquito para de ir desmenuzando ahorita más adelante la generación de las computadoras. Bueno, no cada autor, sino no hay una generación o una clasificación única de computadoras, porque hay autores que sus generaciones las obtienen de acuerdo al orden de aparición. Hay autores quienes las van separando, segmentando de acuerdo al material que se utilizaba. Hay autores que lo definen de acuerdo a las tareas que podía procesar en ese momento la computadora. Entonces, no hay como tal una generación única. Sin embargo, todas, independientemente del autor, van ligadas entre sí. No hay mucha diferencia. Vamos a ver el video. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos.
calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo, o sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Bueno, aquí ya nos da un contexto de lo que son la generación de las computadoras. Como les decía, cada autor es una generación. Aquí va por época en que aparecieron y aparte la diferencia de la tarea o la funcionalidad que tenía de una generación a otra. Siguiendo con los temas, vamos a lo que son los derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas
y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Bueno, vamos a ver este video donde nos explica los diferentes derechos de autor. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significan e incluyen cada uno. Los derechos patrimoniales son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Son transmisibles, porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables, porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el Indecopi, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará. Yo creo que deja muy claro, ¿no?, la diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Lo ejemplifica muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones del uso de software? Uno, facilita el manejo de la información de forma precisa y oportuna. 2, análisis de información en tiempo real. 3, elimina datos y operaciones innecesarias para agilizar procesos. Lo hace más rápido. Predicciones futuras. Al optimizar la gestión de los procesos, aumenta la productividad de los empleados. Ayuda a mejorar la contabilidad y las ventas. Yo creo que si se está utilizando una aplicación o un software o un programa, en general lo que se pretende es mejorar. ¿Mejorar para qué? Para darles más valor a los productos, a los servicios, a los factores, para hacerlo más fácil. Si elimino operaciones innecesarias, no solamente voy a producir más, con más calidad, de mejor manera, eliminando procesos basura, ¿no? Además,
hay algo que se ve mucho en lo que son las bases de datos, pero algo que en una computadora o en un almacenamiento de información se pretende es que sea información con significado. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda tomar decisiones con base a lo que tengo almacenado, con base a lo que yo puedo procesar en mi computadora con el programa, con la aplicación. A eso se le llama información con significado, ¿no? Si no, nada más es un almacenamiento de información, pero que no me va a permitir mejorar en nada. Seguridad y auditoría en sistemas. Siete pasos para la auditoría de seguridad de sistemas. Paso número 1. Seguridad física. Este hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física se complementa con la seguridad lógica. Cuando hablamos de proteger el hardware de amenazas físicas, nos referimos a las producidas por el hombre o la naturaleza, entre ellas los desastres naturales, los incendios incidentales, la humedad e inundaciones. También amenazas ocasionadas involuntariamente por personas o acciones hostiles como el robo, fraude o sabotaje. Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores para eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, contar con guardia humana, realizar un control permanente al sistema eléctrico de ventilación y, sobre todo, realizar las copias de seguridad en dispositivos externos a los que tenemos guardada la información son algunas de las acciones de seguridad física que pueden funcionar. Seguridad de redes. Si bien la seguridad física es importante, no menos lo es la seguridad de las redes. Debemos tener en cuenta que en los entornos multiusuario, el sistema está más propenso a ataques externos. Aquí debemos tener en cuenta si la red física es segura o está en peligro de conexión no autorizada, quién, además del personal autorizado, podría tener acceso a la red, se conoce y se confía los puntos donde se gestionan las conexiones, tenemos los demás sistemas de la red física securizados, qué tan vulnerable es nuestro sistema y verificar si el tráfico de red es aprobado o no. Protocolos de servicio. El protocolo de servicio consiste en la elaboración de una lista de chequeo de auditoría en el que se analice todo el software instalado en las máquinas, versiones de los programas, si están licenciados o no, si se cuenta con antivirus o no, y al final entregar las conclusiones y sugerencias acorde al resultado arrojado de la lista de chequeo. Las conclusiones ayudan a que se tomen las recomendaciones correctivas o preventivas. Si llegase a suceder algo, será un soporte que blindará al auditor. Seguridad del usuario. Esta varía mucho dependiendo del sistema que se esté usando, ya que puede ser una máquina a la que acceden pocos usuarios o, por el contrario, un sistema como la app de transacciones bancarias al que acceden múltiples usuarios a la vez. En este último caso, es recomendable desarrollar un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario en el que se establezcan políticas de uso claro, como por ejemplo limitar la cantidad de recursos a utilizar, los inicios de sesión y cantidad de espacio en disco, entre otras. Esto para evitar que por descuidos, sin experiencia y otro factor, se llegue a acabar con el sistema o la información. Almacenamiento de datos de seguridad. ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se almacena? ¿Qué tanta cantidad de espacio se tiene? Esto es importante conocerlo para evitar la pérdida de este activo valioso por la inyección de virus mediante la inserción de dispositivos externos como memorias USB u otros. Contraseñas. En muchos casos es común encontrar contraseñas muy frágiles, como por ejemplo el nombre de la persona seguida de la fecha de nacimiento, el nombre de los hijos, de la esposa, el esposo, el nombre del perro o del gato, y esto representa un riesgo elevado de vulneración en cualquier sistema. Aquí es importante que se siga al pie de la letra las recomendaciones para la elaboración de las contraseñas con la que cuente la empresa, o en el caso de que no se cuente, que se establezca un método a criterio del auditor, pero que se mantenga siempre, porque muchas veces la pereza nos gana y terminamos haciendo caso omiso a las recomendaciones y después perdemos. Administración del sistema. Aquí el administrador de la información, en este caso el administrador de la base de datos, debe mirar constantemente si se presenta algún tipo de anomalía en la misma o si se han presentado algunas vulnerabilidades. Esto en cuanto a la base de datos, pero si es en el servidor, pues es recomendable mirar los visores de sucesos con los que éste cuenta, todo con el único fin de evitar la pérdida de información.
Entonces ya vemos que son factores tanto o se deben de tomar en cuenta tanto factores internos como externos. ¿Por qué la necesidad de una auditoría de sistemas? La auditoría informática está directamente relacionada con la complejidad de la organización, la cual se puede medir principalmente en base a su tamaño y a la cantidad de información que maneja. Algunas situaciones que justifican la realización de una auditoría de sistemas. Crecimiento de la información, de la organización. ¿Por qué? A lo mejor nuestros métodos de seguridad, dices, no han fallado. Sin embargo, si la organización va evolucionando, va creciendo, su información va siendo mucho mayor a la que se había calculado o a la que se había potencializado proteger. Entonces, si hay un crecimiento de información, si no se tiene controlado, podemos llegar a tener nuestra información con vulnerabilidad. Por eso se hace una auditoría de sistemas. Todavía a esto que has crecido, los sistemas de control, los sistemas de seguridad, ¿siguen siendo fiables? Sí, ok. Si no, ¿para qué? Para que estés en un momento y no ya cuando vulneren tu información, ¿no? Entonces, por eso cuando hay cierto crecimiento en la organización es necesario reevaluar esta parte o una necesidad de aplicar una auditoría de sistemas simplemente para protección de la información y que no sea vulnerada. Sistemas obsoletos. Bueno, yo creo que va muy de la mano con lo de la evolución de la organización. Y falta de controles. Lamentablemente, la auditoría de sistemas, por error u omisión, se hace una vez que ya se vulnera todo. Entonces, de verdad, o a veces pensamos que con el antivirus ya no nos va a pasar nada. No, hay muchos factores, como vimos en el video, externos. Hay otros usuarios, hay de clima. Bueno, hay muchos factores que pueden interferir ¿en qué? En nuestra información. Bueno, nadie se conectó. Entonces, cualquier duda, comentario, sugerencia, de verdad, con muchísimo gusto. Voy a estar pendiente de ustedes, de sus trabajos, tanto en la plataforma como en el correo electrónico rferrer@unisant.edu.mx. Si llegaran a tener algún comentario, alguna sugerencia o hay un tema que no les queda del todo claro, con muchísimo gusto estoy pendiente. Les repito, mi nombre es Rosario Ferrer Quiroz, soy su docente en línea y bueno, ahí estaré en contacto con las retroalimentaciones de cada uno de sus trabajos. Muchas gracias.